latino es más que el estereotipo moreno, de bigote frondoso o camisa floreada. Es más que el sospechoso de portar varios kilos de droga en el cuerpo. El ser latino es más que la imaginería cinéfila gringa, más que los miedos de Donald Trump, o la chapucera idea de defender lo que ellos llaman la patria grande. Hacemos otra hora de conversación en The Libro Show, desde Espacio Forestal, para YouTube y para Instagram. Hoy hablando nuevamente de poesía, nuestra segunda sesión dedicada a poesía, y hoy para hablar de qué es ser latino, de nuestra naturaleza como pequeños habitantes de esta comarca llamada Latinoamérica, contando desde México hacia abajo. Y para eso estamos con el escritor y periodista Víctor Hugo Ortega, hoy en su calidad de poeta, a razón de Latinos del Sur, su poemario ilustrado, estrenado en Chile, pero esta es su edición mexicana. Así es. Edición mexicana, editado por Operación Marte. Primero, Víctor, agradecerte la disposición para poder conversar. Primero, segundo, agradecerte el ejemplar que amablemente me cedió, y también hacer una declaración de principios porque a Víctor Hugo lo conozco desde por lo menos esta edición de Las armas que no disparamos, de Mario Guajardo Vergara, el primer proyecto de Barravento Editores. Y de eso vamos a hablar, pero en otro momento, obviamente del proyecto, y vamos a hablar de lo que nos convoca, que es Latinos del Sur. Me gusta conversar con los autores que vienen a mi programa de la idea. ¿Cómo nace la idea de un proyecto como este? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, gracias por interesarte por el libro, y la idea, creo que lo que decías al principio tú, que nació por la idea de romper el estereotipo que se tenía de los latinoamericanos por parte de los europeos, los estadounidenses, de que en Latinoamérica pareciera que todos fueran así, ¿no es cierto?, con la camisa floreada, con muy salsero, esa imagen centroamericana que proyectamos. Todos bailando al ritmo Juan Luis Guerra. Justamente, sí. Y la verdad es que en Sudamérica no somos tan así, porque yo pensaba en los uruguayos no son muy así, los chilenos no son tan así, de hecho somos más cumbieros desde mi punto de vista que salseros. Y bastante más fríos. Y bastante más frío y quizás hasta depresivos, dicen algunos. Entonces, la idea fue encapsular a ciertos países de Sudamérica en el concepto de Latinos del Sur. Y ahí, bueno, empieza a volar el ocio, la imaginación, la inspiración, sé que existe la metodología, y resultaron esos poemas que fueron editados en el 2017 por Hojas Rudas, editorial chilena, y que como libro objeto. Como libro objeto, sí. Ajá. Y que en el 2019 llegó esta edición mexicana con ilustraciones. La idea de un libro como este siempre fue hacerlo poema, no fue como una idea que podría haber sido cuento y después terminó derivando en este producto que es la poesía. No siempre fue poesía. Ajá. Aunque hay algunos poemas que fueron pensados como cuentos. Yo creo que se nota un poco eso, porque son muy... ¿El de la moneda? No, el que está dedicado a Luis Buñuel, al cineasta. Perfecto. Claro, ese tenía la intención de ser un cuento, y se transformó en poesía. Entonces, yo soy más escritor de cuentos que de poesía, entonces también es una experimentación con el formato. Pero sí, fue pensado siempre como poesía. Para quienes nos verán pronto en redes sociales, ¿qué poder decir de Víctor Hugo Ortega? Latino del Sur, lo del tal cual figura en la solapa. Latino del Sur, nacido en Mayoco, pueblo ubicado a 35 kilómetros de Santiago de Chile. Periodista y profesor del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y en la Escuela de Cine de la Universidad Mayor. Autor de los libros Al Pacino estuvo en Mayoco, que creo que es el mejor nombre del universo para un libro. Todos piensan eso. Sí, cuando lo leen dicen no. Pero al menos el nombre, Al Pacino estuvo en Mayoco, que el nombre es muy bueno. De 2012, Elogio del Maracanazo 2013, Relatos Guachos 2015 y Las canciones que mi madre me enseñó en 2016. Actualmente escribe para la revista Suburbano de Miami. Y también hablar de quien ilustró el libro del señor Sebastián Franchini. Latino del Sur, nacido en Santiago de Chile. Diseñador gráfico de la Universidad de Chile, de profesión pero ilustrador por vocación. Siempre ha estado vinculado al desarrollo de ilustraciones para el campo del entretenimiento, tanto digital como impreso. Ha sido colaborador habitual de los libros de Víctor Hugo Ortega como creador de sus portadas.
En esta oportunidad ilustra cada uno de los poemas que componen esta nueva edición de Latinos del Sur. ¿Cómo? Tú ya habías publicado en México. Sí, ¿Cómo llega Latinos del Sur a México? ¿Tú presentas o alguien se interesa en en estos latinos? Así, la verdad absoluta, cuando me publicaron el Elogio al Maracanazo, que es un libro de cuentos futboleros. Libros ampliados. El libro ampliado, sí. Eso me hizo ir a México, a la Feria del Libro del Zócalo de Ciudad de México. Y antes había conocido desde Chile al editor de Operación Marte, que se llama Adrián Ortega, que le mando un saludo a Adrián. Que de hecho todavía no lo conozco en persona. No nos pudimos juntar cuando yo estaba en México. Entonces no pudimos hablarlo personalmente, pero a él le había gustado mucho la edición 1 del libro, que también tenía una versión digital. Entonces tuvimos una conversación, salió la idea de que se lanzara Operación Marte, que es una revista como sello editorial, y le gustó tanto la primera edición que decidió lanzar el sello con esta primera publicación. Entonces fue digamos que un trato virtual extraño y propiciado también por la literatura, porque se debió a que había publicado ese otro libro en México, El Elogio al Maracanazo, que a su vez fue uno de los primeros libros que yo publiqué con una editorial, pero los libros anteriores eran independientes, autoeditados. ¿Cómo es la irrupción en México? Uno ve como un mercado muy grande y a la vez muy nacionalista, o sea, muy nosotros los mexicanos, no sé cómo hablan en México, pero, es así. Pero más o menos así. Es que México es un país súper generoso y súper gigante, y la gente de allá que recibe a la gente de todas partes de América Latina que tiene intenciones artísticas, siempre dice que tiene puertas abiertas para todos, ¿cachai? Músicos, escritores, poetas, pintores, etc. Entonces yo la primera vez que fui para allá fue a Tijuana en el 2016 y a presentar un libro que se llama Relatos Guachos. Perfecto. Que fue un poco de casualidad y llegué a un libro del 2015 y el libro se presentó allá y ahí ya empieza la típica del escritor chileno cuando está en otro lado, que conoce gente, empiezan contactos, conversaciones, carretes y envío de manuscritos. Y carretes, claro. Y ahí digamos que se interesó en Nahum Torres, que es el editor de Libros Ampliados, por publicar el Elogio al Maracanazo. Tenía el antecedente del fútbol, que siempre, digamos, yo creo que desde el punto de vista editorial se prevé que puedes tener alguna consideración mayor que un libro común y corriente, ¿no es cierto? Porque al año se editan muchos libros de fútbol, sobre todo en Chile. Perfecto. Así que digamos que fue eso, entre contactos, pasarlo bien y casualidades. En tu carrera como escritor, tiene no sé si la particularidad o suerte, o poder llamarlo como sea, siempre autoeditaste tus libros. Sí. Recién en México te pusiste al alero de una editorial. Una editorial no es grande, es como una editorial independiente en México. Claro. ¿Por qué irte siempre, por lo menos aquí a nivel nacional, irte por la autoedición? Al principio porque no hubo chance de publicar con editoriales, porque cuando lo intentaba había una cuestión con los cronogramas de las editoriales que no me acomodaba. Yo soy súper ansioso y uno quiere publicar un libro y te dicen ya, veámoslo para segundo semestre de 3 años más, ¿cachai? Entonces como yo decía, pucha, lo quiero publicar ahora o pronto. Y la suerte de que puedas sobrevivir al mes de novedad. Claro. Ajá. Claro, entonces al final como que le agarré como el gustito más que autoedición me gusta llamar los libros independientes, porque claro, igual los libros tenían ediciones por parte de editores o de revisores, digamos, que eran personas externas a mi círculo, digamos, pero lo que me gustó mucho de la literatura independiente fue la distribución, el tema de la microdistribución, la venta mano a mano, el generar un nexo con el lector que fuera más cercano, y el de las librerías partía así, digamos. Entonces ya después se dio otra etapa en que decía, pucha, tengo que estar en las librerías para que me lea más gente, y ahí hubo una transición también de público. Perfecto. Y lo de México evidentemente generó una ampliación a otro mercado. Libros Ampliados, una editorial independiente, pero tiene un catálogo muy interesante. Yo casi que me siento culpable de estar ahí metido al lado de Poyeri, uruguayo, o de Cintia Rimsky. Yo soy como un colado ahí. Como que me fue bien. Claro, así como que demasiado agradecido por estar en ese catálogo. Perfecto. Solamente mostrar a cámara
algunas de las ilustraciones de Sebastián Franchini. ¿Cuánto llevas trabajando con él? Harto tiempo, desde el primer libro, que es Al Pacino estuvo en Mayoko, 2012, pero éramos compañeros de colegio con Franchini. Él era el dibujante del curso, siempre en los cursos hay un dibujante, ¿no? El que hace caricaturas de todos los compañeros, él era ese, era como un señor lápiz. Le hacían una raya y ya dibújate ese. Ah, y cantaba, parece que se va a equivocar. Algo así. Sí. Y seguimos en contacto y de repente esta cosa empezó a crecer y partió haciendo la portada de Al Pacino estuvo en Mayoko, El elogio del maracanazo, Relato 4, las canciones que mi madre me enseñó. Y apareció este proyecto en que dije, pucha, igual es un buen ejercicio que un ilustrador se la ingenie para ver cómo lleva al dibujo algo que ya existe, ¿cachai? Perfecto. Que son los poemas. Y ahí hubo un trabajo de él de interpretación, ¿no? Por eso también decidimos que él escribiera el prólogo, porque en el prólogo él de algún modo cuenta cómo fue el acercamiento a este proyecto en conjunto. Claro. Aquí el trabajo es, tú con los poemas se los pasas a Sebastián para que él interprete. Así funciona. Claro, él tenía libertad absoluta de llevar a la ilustración los poemas de la forma que él estimara conveniente. A veces me decía, hay algunos poemas que son bien abstractos, digamos, que no tienen mucho sentido, entonces él no sabía muy bien qué hacer. Entonces me decía, oye, acá no sé qué querés decir, y yo le daba como alguna idea. Y ahí él, como buen señor lápiz, empezaba a dibujarlo. Hay que decir que los dibujos, las ilustraciones partieron siendo a mano, y de hecho quería traer el cuaderno, el borrador en el cual él tenía los primeros bocetos, pero al final no pudimos coordinarnos con él. Pero ahí hay un trabajo muy bonito. Perfecto. Sí, porque empieza, digamos, a la antigua y después hace el montaje en digital. Perfecto. Abramos con el primer poema con el que comienza Latinos del Sur, y te pediría si pudieras leernos el titulado Cambria. 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 Latinos del Sur, frente al computador, harán la revolución, escribiendo con Cambria y no con Arial o Times New Roman. Cartas de amor con Cambria, mensajes en papelitos con Cambria, pelambres en las secciones de comentarios, con Cambria también, igual que las frases para los tatuajes y los nombres de las bandas en los cuadernos. Cambria, que era el poema inicial de la primera edición también. Perfecto. Sí, es un homenaje a mi letra favorita del Office. Sí. ¿Cómo fue la búsqueda de una voz para este experimento que fue entrar en la poesía? ¿O fue como... o tomamos eso que llaman la inspiración? Yo no creo mucho en la inspiración para escribir. Soy medio bicho raro en eso porque encuentro que está bien bastardeado el concepto. Nunca creí mucho en la inspiración, más bien creía como en la creación de imágenes a través de una metodología. Perfecto. Y esa metodolía era, ya hoy día tengo que escribir esto porque siento que hay una idea detrás de eso, después de que le di vuelta toda la semana, digamos. Por supuesto que a veces uno se deja guiar por intuiciones del momento y todo eso. Pero para poder escribir, ya fuera poema o cuento, le daba... estaba pensando todo el tiempo, ¿cachai? Yo ando mucho en micro porque no tengo licencia, no conduzco, no tengo auto. Entonces la micro la micro es un buen lugar para pensar en qué escribir y en los cómo, ¿cachai? Entonces, como lo pensáis tantas veces, después cuando llegáis al computador, casi como que aparece un proceso de montaje al tiro. Perfecto. Eso es como la producción, la forma de producción de los textos. Y en esa misma producción, la búsqueda de la voz, de cómo pudiera ser un latino del sur, es como cómo saber si los mismos problemas que están ocurriendo acá pueden estar ocurriendo en Argentina, Perú, Bolivia. ¿Cómo fue esa producción? Yo creo que tiene que ver con lo que uno ve, lee de los países vecinos. Yo estoy muy ligado al cine porque hago clases de cine y el cine ha sido una tremenda herramienta para ver lo que está pasando en los países vecinos. Ver películas bolivianas, ecuatorianas, y ya hace tiempo que estoy en esa tarea. Entonces ahí me atreví a decir que había muchos códigos en común. Por ejemplo, esa idea de campo-ciudad que está superpuesta en el libro y que es biográfica porque yo vivo en Mayoco y tengo que ir para Santiago a trabajar.
le pasa a mucha gente de Ecuador, de Uruguay, ¿cachai? Siempre hay un pueblo que está a una hora de la capital, ¿cachai? Como a una hora de todo. A una hora de todo, claro, sí. Y cuando empezáis a leer para atrás te das cuenta que toda esa condición parte del México rural también. Que empezáis a hacer asociaciones. La pérgola de las flores en Chile, años atrás, en México también se da, ¿cachai? Y en toda Latinoamérica. Siempre hay un pueblito que tenéis que subirte a una micro, en donde no hay tarjeta VIP, y tenéis que llegar a un centro. Perfecto. Entonces creo que está muy conectado a eso. ¿Cómo juega hoy el ser latino, hoy en una época donde, no sé, Donald Trump, Boris Johnson, Marine Le Pen, y por nombrar a muchos otros? ¿Cómo es nombrar al latino, y sobre todo al latino inmigrante? Porque lo dedicas, por lo menos en Coyote. En los coyotes coquetos. En los coyotes coquetos, una palabra donde es la búsqueda del sueño americano. Bueno, el libro tuvo su proceso de escritura en ese contexto, en el contexto de la famosa declaración del muro y todo eso. Y digamos que eso se agarró más fuerza en la edición mexicana. Ahora no hay referencia explícita al tema de Donald Trump ni nada, porque también esa condición migrante que hay entre México y Estados Unidos ha existido siempre, solo que se puso full de moda y acabaron todas las portadas cuando él apareció con el discurso, ¿cachai? Pero específicamente... Pasó con el discurso y le dijo, oh sí, tienes razón, ¿qué? Sí, sí. Pero yo creo que la mayor cantidad de las cuestiones que están en el libro tienen que ver con cosas que yo creo de los prejuicios que hay hacia conceptos latinos, ¿cachai? Y que están puestos en los poemas de manera autómata, ¿cachai? Por ejemplo, eso cuando la gente dice Tijuana es feo, porque hay una fama internacional de que Tijuana, la ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, es fea, ¿cachai? Yeah. Y que fue la primera ciudad a la que yo fui cuando visité México por primera vez. ¿Y es fea? No, no es fea. Pregunto. No es fea. No es fea, es que tiene que ver con lo que tú esperáis de la belleza. Está mal mirada, ¿qué? Claro. Pero caché que me he dado cuenta que también se dice que Talca es feo. Y Talca no es feo. Y se dice que Calama es feo. Y yo cuando fui a Calama me gustó harto Calama, ¿cachai? Yeah. Entonces quizás yo soy el que tiene el concepto de belleza muy diferente al resto de las personas, pero encuentro que en todas las ciudades hay algo que puede lograr una belleza, ¿cachai? Perfecto. Entonces esa idea es muy del menospreciar a lo que no tiene como una modernidad, ¿cachai? O una cosa muy pictórica, ¿cachai? Perfecto. Y eso está puesto en un poema que... no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese poema? No me acuerdo. Pero busquemos. Acá está, mira. Desconfío. Desconfío. Sí. ¿Lo leo? Dale, adelante. Dice: desconfío de la gente que habla mal de Calama. Desconfío de la gente que habla mal de Rancagua. Desconfío de la gente que habla mal de Tijuana. Desconfío de la gente que habla mal de Dallas. Desconfío de la gente que habla mal de Querétaro. Desconfío de la gente que habla mal de Melipilla. Desconfío de la gente que habla mal de Osorno. Desconfío de la gente que habla mal de Talca. Desconfío de la gente que habla mal de Montevideo. Desconfío de la gente que habla mal de Las Piedras. Desconfío de la gente que habla mal de Río Gallegos. Desconfío de la gente que habla mal de Baltimore. Yo estaba en Calama cuando me enteré de que Charly García dijo que desconfiaba de la gente a la que no le gustan los Beatles. Yo estaba en Tijuana cuando soñé con los Beatles tocando en las plazas principales de cada una de estas ciudades. Yo estaba en Melipilla cuando supe del holandés Rem Koolhaas y de su frase: es una ciudad extraña porque cuanto más feo el tiempo, más hermosa la ciudad. Yo estaba en Talca cuando miré al cielo y pensé que las ciudades son como las personas. Erran y hablan más de la cuenta. Desconfío. Desconfío. Sí. ¿Y tú desconfías de la gente que no le gustan los Beatles? Sí. Sí. Aparte de homenaje inconsciente a Charly García, que no te pueden no gustar los Beatles, ¿cómo no? ¿O no? No, ¿cómo? Habría que preguntarle aquí a la gente, ¿no? Ya, que levanten la mano. No. No, pero son licencias absolutas que se dan en los libros. ¿Y cómo vive el latino? A diferencia del mismo gringo, de lo que tú has visto, obviamente. De lo que yo he visto... Que si es más gozador, si es más parco, si es más... O son muchos sentimientos que reúnen el ser latino. Mira, es una invitación al lugar común la pregunta, porque la respuesta yo creo que ha aparecido miles de veces en distintos soportes.
En la actualidad mi hermana vive en Estados Unidos. He hecho 81 programas y todo ha sido lugar común. Sí. No te preocupes. No, pero es que lo que pasa es que me anticipo para lo que voy a responder, y creo que el componente de que como latinos, o los latinos del sur, que en verdad son poquitos latinos según la visión del libro, son tipos más cálidos dentro de todo, dentro de todos los problemas que hay. Más allá de que el metro de Santiago diga lo contrario, y el horario peak, necesitamos esta cuestión colectiva, pues, esta cuestión de que las cosas se puedan conversar en comunidad, y en ese sentido siento yo, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que he conversado con mi hermana, que los gringos o los estadounidenses son más independientes en ese sentido, para no decir frío de cara en el lugar común. Son más independientes, más distantes. ¿Está bien? Y bueno, no, está perfecto. ¿No? Evitando lugares comunes, no. No, pero también en uno de los poemas es el reunirse y alegar obviamente por temas que usufructuar de un terreno tan tradicional como es el barrio Yungay, creo. Sí. Donde querían chantar un edificio y es como no, es como no vas a romper mi residencia. Eso se ve, eso se respira generalmente en alguna parte de América. Yo creo que sí, la invasión del capitalismo exacerbado hace que puedan chantar una nueva línea de metro en cualquier parte. Sobre todo aquí, estamos en el parque forestal. Sí, pues sí, salvo las ciudades que no tienen metro. Ajá. Y justamente eso es curioso, que las ciudades que no tienen metro tienen una vida un poquito más tranquila. Montevideo, por ejemplo, no tiene metro. Bueno, seguramente los montevideanos considerarán que son estresados y toda la cuestión. Pero cuando yo he ido para allá veo que, oye, el hecho de no tener metro en verdad le da una calma, ¿cachai? Hay gente subiendo a la escalera y imagínate lo que es vivir en una ciudad en que nunca escuchaste la frase "se inicia el cierre de puertas". Es maravilloso, ¿no? Uy, sí. Pero ¿no te pasa que uno odia esa voz de esa grabación? Sí. Y sobre todo en la línea 6 que te repiten a cada minuto, es empático. Sí, qué heavy. Oye, aprovechemos la afluencia porque te vinieron, son muchos alumnos tuyos. Algunos. Varios estudiantes. Varios estudiantes. Sí. Aprovechen que el profe está acá. No. Para pedir una oportunidad. No. Quien haya leído, quien quiera decir algo acerca de Víctor Hugo aquí presente, cosa buena obviamente, no tenemos cómo cortar la grabación, ¿cierto? No hay forma. Por favor, adelante. Hay gente tímida. Hay gente tímida, sí. ¿Pero el latino es tímido o no? Se hace, ¿eh? Se hace, sí. Yeah. La segunda vez que se pregunta, ahí ya van a soltarse. Ya. Perfecto. ¿O no? Uy, siguen siendo tímidos. Siguen siendo tímidos, sí. Ya, pues saquen la cara. Te mandaron un mensaje. ¿Sí? ¿Quién? Sí, Redolés. A propósito de lo que estaban hablando de la Plaza Brasil Y el barrio Yungay. y la línea 10 del metro. Anunciado por el presidente de la República. Línea 10, 11, 12, 13, 14. Sí. No sé si quieres que te entregue el mensaje de Redolés o... Sí, pero para contextualizar un poquito. Grabó un audio. No. Lo que pasa es que no dijo lo del tarro de miel. El tarro. Ay, qué lata. Es que hay un poema en que hay una mención a Redolés. Quizás debería leerlo para que se entendiera. Se llama Sospecha. Perfecto. Dice así: algo está mal en el barrio. La plaza está fría, la gente no pasea a los perros, las cuecas no se escuchan, los borrachos no pelean. Nadie espera en la banca de la esquina. No hay vendedores de jugos, no hay vendedores de libros. El profe Osa ya no va camino al Arcis. La lectora de libros ya no está. Los acróbatas del árbol no están. El flaco de las bicicletas tampoco. Redolés tenía razón. Algo está mal en el barrio. El ciberviviente tenía razón. Es cuestión de tiempo. Van a destruir la plaza para construir la línea 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del metro de Santiago. Está así por si acaso, ¿no? Sí, no, está tal cual. Y los latinos del sur seguirán peleando por culpa de los viejos culiados que no pueden ver una ciudad sin la tentación de meter las manos.
Entonces este poema, que tiene una referencia a Mauricio Redolé, porque es un tipo que yo admiro mucho desde mi formación como comunicador y como escritor, llegó a las manos de Redolés a través de un estudiante que está aquí en el público, que se llama Nicolás Navarrete. Entonces Redolés se refirió al poema en su fanpage, que fue una cuestión súper poderosa porque lo publicó y Redolés tiene muchos seguidores y muchos compartidos y toda la cuestión. Yo no le quise dar ni like, me dio como miedo, así que dije, para el autobombo, no soy como del autobombo, ¿cachai? Perfecto. Así que yo creo que en ese contexto... Claro, Redolé se emocionó también porque lo trataron súper mal, incluso su propia familia, porque él reclamó que el barrio, la Plaza Brasil, que no es mencionado pero está en la ilustración del poema, está un poquito chacreada, que eso fue la palabra que lo ocupó. Entonces se emocionó porque ni el hijo hasta el hijo le había recriminado: oye papá, la tontera que dijiste. Y le mandó un mensaje que Redolé tiene los jueves un taller de poesía en Valparaíso, y hoy día en la mañana le mandó un mensaje a Víctor Hugo. Dice: hay sospechas, poema sospechosamente utilitario, agradecido y verídico, a Víctor Hugo Ortega. Hay ciertas sospechas que cuando recaen en uno, solo le abrigan la vida en medio de la soledad, cuando se pelea por defender lo frágil del barrio Yungay. Una vieja reculiada, o mejor dicho, una señora reculiada, me trató de nostálgico de la dictadura, por invitación de, y asusado por, gente que no vale ni la pena mencionar. Así pasé un tiempo con mi rabia, hasta que me llegó una sospecha, que restituyó los colores de un viejo y querido barrio. Gracias Víctor Hugo por tu sospecha, gracias Nicolás por transmitírmela. Y ya no es sospechosa la weá. Verso del afamado poeta Bombo Fica. Abrazos Víctor Hugo. Qué bacán. Sí, no, fue muy bonito porque yo le contaba a Nicolás que Mauricio Redolés para mí es un gran artista chileno. De hecho, lo mismo que le dije a Nicolás, que a la gente que nos está viendo, que busquen la entrevista que le hace Cristian Barken en La Belleza Nueva, La Belleza del Pensar, no sé cómo se llamaba en esa época, porque esa entrevista es una joyita. Ahí se descubre un Redolés intelectual performático, y que para mucha gente Redolés es considerado más bien un tipo gracioso, porque ocupa el lenguaje popular, ¿no es cierto? Pero es mucho más que eso, es un gran intelectual chileno, Redolés. Así que agradecido de la... Y si tienen la oportunidad de ver la entrevista de Cristian Barken, véanla. y el tarro miel. Y el tarro miel. El tarro miel. El tarro miel. ¿Cuáles son tus inspiraciones o voces favoritas en la literatura? ¿Con qué si bien quieres buscar una voz, como te dijo una crítica de Bio Bio. un poquito violenta, pero un poquito nomás, de Bio Bio? ¿Cuáles son los ídolos de alguna forma, ya que nombraste a Redolés, de la literatura? Bueno, Redolés uno, me gusta mucho Enrique Lin, leo mucho Lin, me gusta mucho leer las entrevistas de Enrique Lin, los ensayos, creo que él es un multifacético de la literatura. La Estela Díaz Marín también, como poeta, Nicanor Parra. Y cuentistas o narradores, bueno, ya Bolaño a esta altura, yo creo que ya a todos les gusta Bolaño, de los chilenos, pero para nombrar uno que quizás no sea de los más nombrados, pero que considero que es importante, me gusta Antonio Escármeta. Perfecto. Tiene muy buenos cuentos Antonio Escármeta. Y internacional, Wisława Szymborska, que está mal pronunciado porque es polaca y nunca voy a guardar con el acento polaco. No, nadie. Wisława, a quien hay un poema dedicado en el libro. Me gusta su simpleza, su ironía, su humor. Una queja absoluta de qué caros son tus libros. Sí, sí, no el contexto para leerlo aquí, pero... Roberto Fontana Rosa, argentino también. Y mucha referencia cinéfila. El cine me da mucho material. Ya regresó, no. No. Bueno, Luis Buñuel, que es cineasta, poeta, escritor, es un artista también polifuncional. Gran inspiración para todas las cosas que hago. Quiero hablar de los latinos, pero referido a la música. Tienes un poema dedicado también a eso, donde no es solamente
la cosa centroamericana, no es no es el sonido de Manuel o Juan Luis Guerra, sino también el de Ana Tijoux, incluso, si no uno más cercano a Ana Tijoux, Los Prisioneros, incluso Shakira, pero la de los pies descalzos, la morena, la colombiana que vino del Festival de Viña. Sí, la mejor Shakira, ¿no? La mejor Shakira. ¿La mejor Shakira? No, la colombiana. ¿La morena o no? Ojos así, ojos así. Ojos así. La de Estoy Aquí, ¿no? Sí. Con guitarra y con hoja ahí en el árbol, ¿no? Sí. Cualquiera pero la guaca guaca. La guaca guaca. No, la Shakira morena, la que tocaba guitarra, ¿no? La que, sí, sí, ¿viste? Hay alguna aceptación en el público, quizá, no de todos, pero... ¿Qué le gusta a Shakira? ¿Qué le gusta a Shakira? ¿A quién no le puede...? ¿Hay gente a la que no le gusta Shakira? ¿A quién no le gusta Shakira? ¿Alguien le gusta Shakira? ¿Alguien odia a Shakira? A todos. Entonces, ¿No te puede no gustar Shakira? A mí me gusta. ¿Pero la odias? No se escucha Shakira, mi mamá la odia. No sé por qué la odia, pero nunca nos dejó escucharla y ahora yo y mi hermano también lo odiamos. Entonces, ¿cómo? Nunca nos dejó escucharla. No se escucha, aparece en la radio y cambia. Entonces a nadie le gusta Shakira en casa. ¿cómo confían en gente que no le gusta Shakira? Buena pregunta. Los Beatles. Pero tal que es feo. Mira, no conozco Talca, no lo encuentro feo, pero no puedo como decir que lo encuentro feo. Lo encuentro fome. ¿El fome? Sí, pero es prejuicio nomás en mi caso. Sí, bueno, puede ser. Yo he estado poco ahí, pero... Es facho. ¿Ah? Es facho, sí. ¿No? ¿Sí? Gente a caballo en el centro. Talca. Saludos a Talca. Como en el ciclo, Talca ha salido 3 veces. Sí. Qué heavy. Y en el fútbol, en la diferencia, el latino es más de la guata de sufrir o celebrar los triunfos, a diferencia del gringo, el europeo. Sí, pues el latino se deprime con el fútbol, de hacer mandas, de rezar, de que empate mi equipo, mañana voy a prender una vela. Bueno, yo soy un poco así, pero creo que hay mucha gente que es así. El latino no tiene un Alex Morgan que te soluciona todos los problemas. No. Así que aquí hay como una condición del fútbol que es bipolar. Yo soy hincha de Unión Española, como tú sabes, y es un equipo que es como un cariño malo, que te ilusiona y después el gol en el último minuto y te das con el empate. Siempre te decepciona. Sí, pues últimamente harto. Sí. Últimamente harto, sí. Se porta mal la Unión. Sí. Te ilusiona, sí. Los primeros 5 minutos, pero después no pasa nada. Pero es de disfrutar el fútbol de su equipo o de ver fútbol por ver fútbol. Por estar viendo, no sé, la Liga Europea, de un partido, hay un latino del sur. De un partido perdido Es que hay un latino del sur que es un sujeto... donde vive Bislava. Donde vive Bislava, que es un sujeto especial porque a veces le preguntáis de qué equipo eres y te dice soy del Chelsea o del Manchester, ¿cachai? Y a mí me cuesta un poco encontrarle sentido a eso, que uno sea de un equipo extranjero, sí. Pero está bien, ya te puede gustar, pero hay gente que la bufanda y es como que... Y bueno, hay que salir a la calle con la camiseta. Sí, con la camiseta. O sea, yo no lo haría, pero bien por ellos. No, yo soy de Unión Española, aunque pase lo que pase, digamos. Ajá. Perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer otra mención de lo que se ha dicho? Me gustaría... Me parece... Se empezaron a saltar, ¿cachai? La segunda funcionaba. La segunda funcionaba. Bueno. Sí, un poco de estos espacios perdidos en la ciudad. Y yo creo que tiene mucho que ver con la cuestión de Mayoko, como esa distancia dentro de una zona metropolitana, como he tenido la suerte de leer no solamente en el libro de poemas, sino que en otros momentos, como siempre encontrar ese espacio de silencio, ese espacio de calma dentro de la vorágine de la gran ciudad, digamos. Como que siempre hay una búsqueda de la calma, por así decirlo, y que la poesía también es una búsqueda, es la calma dentro de otras formas de literatura, dentro de tu obra. Como es interesante ese juego. No sé si podría decir algo respecto a ese buscar. Sí, yo creo que lo biográfico obviamente está presente ahí porque desde niño siempre era un tema el don de hacer hora, ¿cachai? Para que alguien te llevara a Mayo, como cuando era chico me llevaba mi mamá, qué sé yo, o después evitando la hora del taco. Entonces vaya encontrando como lugares, pequeños refugios en Santiago.
en el centro principalmente. Que eso es tan mallorquino, tan de gente que vive en Talagante, y demás, por el monte, Melipilla, de encontrar como un lugarcito donde podáis hacer la hora y que no sea tan lejos del terminal, ¿cachai? Es tan local eso, tan rudimentario, pero es así, pues, ¿cachai? Buscáis tenía una esquina donde La Plaza Libertad de Prensa. La Plaza Libertad de Prensa, siempre buscando como rincones donde hacer hora. Hacer hora, ¿cachai? Creo que fue la frase que más escuché en mi infancia. Como mi mamá me decía, oye, ándate conmigo a la vuelta, así que haz hora por ahí. Y era como uno tenía que empezar a buscar dónde hacer hora, pues, y cerca del colegio, después cerca de la universidad. Y al final como que siempre estáis haciendo hora. Pues. Entonces hay lugares a los que estáis asociados por hacer hora, mientras la gran mayoría de la gente está en lo que decía Nicolás, que es la vorágine, ¿cachai? En el ir y venir, ¿cachai? Tú un poco teniste eso, porque te acordé que una vez te dije que te había visto ahí en Bandera leyendo. Sí. Y de hecho cuando te vi leyendo, cuando te vi leyendo yo iba a pagar la ISAPRE. Y yo así como súper estresado y leyendo un libro así en el nuevo Paseo Bandera, ¿cachai? Ha sido como un contraste de situaciones, porque graficaba lo que a mí me pasaba con el hecho de hacer la obra. Es gustar de la nostalgia. También, también. Pero es como también ganar la batalla al tiempo. Al tiempo y al sistema que impera en la ciudad, ¿cachai? De que todo tenga que ser rápido y con una economía brutal, ¿cachai? No sé si dejó una respuesta satisfecha, pero sí, hay un tema con los tiempos muertos, los lugares, que está ahí inconscientemente. Es como decir sí y no al mismo tiempo un lugar, digamos. Estar dentro de la ciudad, pero negarla encontrando este espacio. Sí, justamente, y eso cada vez menos, pero se da en esa zona de Santiago, entre, yo creo que en Quinta Normal, el Barrio Engay, Brasil. No sé si ya más para arriba se empieza a perder un poco eso, ¿no? Yo creo que sí. Antiguamente era Lastarria, ahora que Lastarria ya han habido muchas críticas al estado actual del barrio Lastarria, que he leído por ahí en los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo cuál? Ya, pues no tiré la piedra. Sí, no, que me mandaron una... ¡Qué caro! También. Está llena de hipster. Falta el divino. Tiene que ver un poco con todo eso, que salió en el Mostrador un artículo de opinión de que era, no sé si es la palabra que ocupa el autor del artículo, que no lo recuerdo, que era peligroso que un barrio que concentrara tanto turismo estuviera tan invadido de todo tipo de cosas, ¿cachai? Ruido, comercio ambulante, construcciones, reconstrucciones de viviendas, ¿cachai? Porque como que en algún momento va a explotar eso. El tipo ocupaba conceptos de urbanismo que yo no manejo tanto, pero sí entendía la idea de que es un barrio muy chiquito, Lastarria, para todo lo que se está haciendo en él. Y en verdad, quizás es políticamente correcto decirlo, pero cada vez que uno pasa por ahí uno lo nota, ¿cachai? Porque hay como tambores, ¿cachai? Un montón de cuestiones, y para los chicos que es como que se concentra todo ahí, ¿cachai? Pero no nace también un barrio cosmopolita, el barrio cosmopolita X debiera tener este mismo ruido ambiente. Sí, pues, eso también debería, digo. Sí, pues, o sea, es que es muy atractivo, entonces él plantea que el barrio sí va a seguir siendo considerado así, porque el barrio apareció en una publicación, ¿no? En un diario La Vanguardia de España, lo posicionó como uno de los 12 barrios top del mundo. Entonces, cuando viene un turista a Santiago, evidentemente está cerca de Lastarria, ¿cachai? Pero para que pueda seguir siendo ese barrio hay que cuidarlo también. Y esto a propósito de que habían también algunos actos de delincuencia, habían apuñalado a una persona en una tarde, en el último tiempo. Entonces es interesante como tema porque está mutando Santiago. Acá lo conversamos siempre con otro amigo que está acá presente, Lucho Villegas, que está cambiando muy rápido Santiago. Tú también que te mueves por el centro quizás te das cuenta de eso, ¿no? Hay harto, sí. Como que pasan 2 meses y ya, oye, no está ese local de ahí, ¿cachai? Como, sí. Es heavy eso. Sí, hablabas del Cine Pavilión. Del Gran Palace. Del Gran Palace. El Gran Palace de la calle Huérfano. El Gran Palace. Que ahora es un hotel. Ahora es el Hotel Gran Palace. Claro. Sí, y para la como gente. que, ¡ay, qué pena! Ha pasado tanto tiempo. Sí, pues. Entonces ahí a mí me dan ganas de preguntar a gente de otros países si en todo el mundo será, pues ya, hablamos de que el capitalismo, pero ¿será tan así? ¿Que sean tan rápidos los cambios que hay en la ciudad? O sea, rompen la historia de la ciudad por un poco porque simplemente no dio el ancho el negocio. Claro, porque no da el ancho el negocio, o porque
Es que en el fondo eso. O no hay respeto por la misma historia. Claro, que ese es un tema que también estaba planteado en ese artículo, el cuidado del patrimonio. Como que no hay... Por eso en ese poema decía la tentación de los viejos, de Eso, intervenir. viejo culiao, ya, Viejo cómo no culiao, de claro. huevada. Pero no sé si opinan parecido o qué opinión tienen al respecto. Y los amables oyentes, como diría JM. Yo creo que también la segregación brutal que tiene las clases sociales en Santiago hace que el centro esté mutando cada vez más arriba. El centro ya no es el centro. Sí, El centro ahora es Providencia. ha ido cambiando, sí. Sí, pues, Bien ¿verdad? dicho, Providencia. En cualquier momento va a ser... Sí, pues cada vez va más allá, pues. Onda, hace un siglo atrás, Barrio República. Yo soy de la generación de cuando el centro era el Paseo Más. Claro. Uno se juntaba en el Paseo Más, ¿cachai? Ya después va subiendo y después la con Providencia y seguramente la Pumanque y... Juntemos en el Estadio San Carlos Tapoquinto, ¿no? Así. ¿O no? Quizás, ¿no? Muy lejos. Muy lejos. Para mí, Y muy frío, perdón, amigos. Perdón. mira, si no hay metro, es muy lejos. Para mí. Sí, pues... Con respecto a eso que decías que las cosas que van mutando, los cines que estaban en el centro ya no hay casi ninguno. No, pues... El biógrafo, el Normandí y el Cine Arte Alameda, claro. Se ha corrido 2 veces de lugar. Sí. Sí, pues triste eso igual, porque los cines empiezan a uniformar, ¿no es cierto? A ser iguales, Cinépolis, Cinehoids, y aparte que le tiran puras películas, puros superhéroes, ¿no? Pues entonces, claro, ¿caché cómo cambió eso también? De que antiguamente ir al Normandí era sinónimo de que era un snob, como cantaban Los Prisioneros, que la gente que va al Normandí es como muy ciútica, y ahora ir al Normandí es como una resistencia, pues, porque onda, ahí están las películas que escapan a la lógica full hollywoodense, ¿cachai? Claro. Entonces ya no iría especial por ir al Normandía, ir como un romántico, así Como que, ay, ¿por qué? claro, ya, pero antes era así, antes era así. Va al Normandía ahora y es como, yo me siento como resistencia. El uso del latino en el cine, sobre todo. En el cine como porque el gringo siempre quiere poner como en una aventura X, como al negro, a la muchacha guapa, al chino o japonés y al latino. Y el latino por lo general el villano. Traficante. O traficante. Y el mexicano. Siempre lo hacen todos mexicanos. Es como amarillo, con el pisto café. Sí. Sí, pues. El hombre saca la basura. Claro. Con Sergio Hotel. Bueno, mucho. Le fue bien en la vida. Sí. Sí, pues. Jennifer López. Sí. Hacemos crecer el estereotipo o el prejuicio que tienen al menos los gringos con la comunidad latina, haciendo los mismos papeles, ocupando de latino los mismos papeles, no sé, creo que la cara cortada, Scarface, con un próximo remake va a ser un mexicano en un cartel, en un cartel Sí, pues, de droga. Es que así lo ven, pues así lo simplifican. Por eso era tan valioso que en Breaking Bad hubiera una referencia chilena. Aunque igual tenía su ripio la referencia, no, el personaje no me parecía tan chileno, pero el villano, claro. Sí. ¿Cómo se llama? Gus, claro, el de los pollos hermanos. Ajá. Pero ahí había una sutileza notable que había estudiado en los Sachs, ¿no es cierto? Ni en la Chile ni en los Sachs, ¿cachai? En una época en que no se daba esa carrera, pero igual, era los Sachs. Entonces pensar que había estado estudiando en los patos de los Sachs ya rompió un poco el Como que, ¡oh, ese es de los míos! Aquí el amigo fanático dice que aparece en Mira de You también. Ah, sí, pues sí, claro, en la escena del auto, Sí. en el de You, sí, pues. No, gran serie Breaking Bad. Y sí, pues no, tenía razón, se ha estereotipado históricamente esa imagen y de hecho hay un actor que le tengo mucho aprecio, que es Ricardo Darín, actor argentino, que alguna vez él dijo de por qué no trabajaba en Hollywood. Y es porque lo habían llamado para ofrecerle un papel de villano, de narco, de todo el lugar común, ¿cachai? En Hombre en Llamas. En Hombre en Llamas, sí, Con con Denzel Denzel Washington, Washington, sí. con un director que se llama Tony Scott, Ajá. el hermano de Ridley Scott. Ajá. Y él dijo, no quiero participar de eso. Y muchos decían que Darín había perdido oportunidad de incrementar su carrera. Al final se demoró un poco, pero igual llegó a hacer una película internacional de un director iraní que se llama Asghar Farhadi,
todos lo saben, con Penélope Cruz, Javier Bardem. Sí. Y en la película hace de Darín, pues. No es ni narcotraficante, es un argentino que tiene que viajar a España porque su hija desapareció. Notable, ¿no? Notable ejemplo de Ricardo Darín. Y Tony Scott que se tiró el puente. Ah, ¿en serio no me acordaba eso? Sí, se mató. Ah, no me acordaba, sí. Tony Scott Por culpa de Ricardo Darín. No, no me acordaba de eso. El de la familia, nuestro respeto. Menos Fire, sí. Igual no es mala la película. No es mala. Buen director Tony Scott. En tu carrera literaria has transitado entre el escritor y el editor. ¿Dónde te sientes más cómodo? En las dos. ¿Sí? Sí. Ahora me gustaría como convertirme en editor así para el futuro. Bueno, estudié edición y eso te da herramientas y otra forma de ver el sentido de los libros. Pero en las dos más cómodas. Me gusta eso de editar un libro de otro y que sea tu libro también. Que uno, es como en el caso del libro del Mario. En el caso de Mario Guajardo Vergara, Las armas que no disparamos, que es el primer libro de Barravento. Sí, no suele decir mal. De Talleres Barravento, convertido en editorial. Sí, pues. Taller Barravento, convertido en Barravento Editores, que lo lanzamos en 2017. Y para mí ese libro, bueno, aunque Mario va a decir que está hablando de este, es un libro mío también. Sí, pues lo edité y uno se apropia, si la edición también es apropiarse de un texto, en el buen sentido. Así que las dos son, los dos son oficios que me gustan, me hacen sentirme cómodo. ¿Cómo está el proyecto Barravento hoy? Está medio stand-by, está ahí reposando. Porque como te explicaba antes de empezar con la transmisión, no es el trabajo principal. Pero igual hay un proyecto... ¿Quién vive de cultura? Claro. ¿Quién vive de la cultura? Aparte del librero. No. Aparte del librero. Pero hay un proyecto ambicioso que hice una antología que fue mi tesis de magíster de edición, que lo vamos a sacar pronto, de aquí a fin de año. Perfecto. Que es una antología de cuentistas chilenos, donde hay mucha gente talentosa ahí. Y ahí estoy editando ese libro, o sea, ya está editado, estamos ahí buscando los recursos. Pero es un bonito proyecto ese, bonito libro. Así que cuando sea el momento, te lo comunicaré para que... No, por supuesto, si aquí no hay ningún problema. Solamente decir, Mario Guajardo, tremendo libro te mandaste y tremenda edición, obviamente. Sí, qué bonito ese libro. Para finalizar, y primero, yo no sé cuánto tiempo llevamos. 19:57. Vamos bien. Vamos bien. Primero agradecerte la confianza de que este humilde proyecto que es The Libro Show hayas encontrado el valor para que Latinos del Sur pudiera difundirse. Lo vamos a viralizar obviamente y cuando suba por lo menos el streaming a Facebook, y este es probablemente en diciembre. No, pronto en el canal de YouTube de Queleo Forestal. Y agradecerte, Víctor Hugo, de la forma como lo agradecemos en los envíos del Libro Show, que es con regalos. Bravo. De Axel Piquet, El Partido de los Valientes, que es la crónica del partido de Chile con la Unión Soviética, En del 26 de septiembre de 1973, que fue en Patacé. Muchas gracias. Agradecido porque este libro no lo he leído y lo tenía ahí hincado al diente hace rato. Y además, la casa que acredita que estuviste en los envíos de The Libro Show. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo vamos a mostrar a los desayunos. Y para cerrar la conversación, fuera del proyecto que nos comentaste con Barravento, ¿hay algo más en el futuro? Sí, pues siempre estoy trabajando en un libro de no ficción, muy incipientemente, un libro que tiene que ver con Mayoco, que es el lugar donde vivo, y tiene que ver con lo multicoral, las voces, varias voces escritoras. Así nomás lo vamos a promover por ahora. Y hay un libro de cuentos también que está ahí andando a paso lento, pero la idea es tenerlo ojalá para el otro año. ¿Y el proyecto con los perros románticos?
Ah, ¿verdad? Pues no había visto eso. Sí, qué loco, mano. Sí, pues se viene una tercera edición del Elogio del Maracanazo, con los perros románticos. Aguante los perros románticos. Se me olvidó, sí. Y este año me van a publicar otro libro de poemas que se llama Amantes de Cartón, las chicas de Vísceras, editorial. Perfecto. Eso debería ser en el segundo semestre, sí. Perdón que me haya olvidado, pero claro, como son libros que escribí ya hace un tiempo, en tu cabeza ya están publicados. Claro, Sí. claro. Obviamente van a tener muchas cosas, o sea, van a ser ediciones bonitas desde lo visual y puta, siempre es bueno que se reactualicen proyectos de otro año. Así que no, bacán. ¿Te gusta revisitar tus obras? Sí, aunque igual me preocupa que el libro que más pesquen de los míos es El Elogio del Maracanazo, que pues ya es del 2013. Y alguna vez alguien me dijo, chuta, al final ese libro, porque igual he escrito otras cosas después, ¿cachai? Pero bueno, algo pasó con ese libro. Ya. ¿Qué pasa? Que cuando ya van transcurriendo los años uno se va un poco alejando de lo que escribía antes, pues, y lo va encontrando como defectos, ¿cachai? Y es como, yo creo que es súper común, le debe pasar a toda la gente que está en alguna actividad que tenga que ver con el campo de la creatividad, ¿cachai? Perfecto. Eso. Pero también, bueno, aprovechar de agradecerte por el interés, por la buena onda, que ya la habías tenido con el Armas que nos disparamos y ojalá que el canal y que el proyecto de Libro Show siga arriba. Seguiremos creciendo de alguna forma si es que nos dejan, ¿cierto? Y bueno, y gracias a la gente que vino a acompañarme, se agradece el aguante, el interés, la Y participación. ahora, para cerrar, solamente leer una pequeña semblanza de lo que publiqué a través de la cuenta de Instagram de Libro Show CL. Los latinos del sur de Ortega son hijos del rigor, de las migajas norteamericanas, del neoliberalismo y las tarjetas de crédito. Son vecinos nuestros con pesares y humores similares, o quizás no tan buenos vecinos, pero que en situaciones difíciles se darán la mano y se defenderán. Al final, somos hijos de esta Latinoamérica del sur de Estados Unidos. ¿Viste? Sí. Latinos del Sur, editado por Operación Marte de México, escrito por Víctor Hugo Ortega, libro que lo pueden encontrar, libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Víctor Hugo Ortega, qué gusto. Muchas gracias, igualmente. A los presentes gracias y a quienes nos están viendo gracias, nos vemos en otra hora de conversación.